Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast Más allá de la superficie, en donde no solamente aprenderemos las mejores herramientas para configurar nuestra realidad, sino que también descubriremos el gran poder interior que cada uno de nosotros maneja. Y hoy, como primera emisión, te voy a compartir y te voy a hablar de las creencias, esas creencias que crean o destruyen. Así es que, pues vamos con todo. ¿Qué es lo que va determinando nuestra realidad en la vida? Bueno, eso lo vamos a descubrir. Desde hace algunos años atrás, las personas anteriormente creían que su vida estaba determinada por las cosas que sucedían externamente, por la parte ambiental, y estaban pues determinados a vivir ciertas circunstancias por el ambiente. Pero hoy todo avanza, la información ha avanzado, la ciencia también ha avanzado, y esto ha sido una total mentira. Realmente quien ha creado la experiencia de la vida somos nosotros mismos. ¿A través de qué? De nuestras propias creencias. Y las creencias son las que van determinando nuestra realidad. ¿Ok? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cuál es la vida que estoy teniendo? Eso va a ser importante preguntarnos, porque entonces iremos más allá de la superficie, de lo que nosotros creemos ser, y que nos va a abrir la puerta para irnos descubriendo cada vez más e ir sabiendo el gran potencial que cada uno de nosotros tenemos para reconfigurar, crear y cambiar nuestra vida. Así es que esto es sumamente importante, lo que hoy te voy a compartir. Ok, pero pues ¿qué son las creencias? Pues las creencias son estas verdades absolutas que cada uno de nosotros vamos teniendo, ¿ok? Nosotros somos una cúmula de creencias porque dentro de nuestra mente están ahí todos esos programas que están determinando nuestra realidad. Y entonces voy a partir de algo muy importante. Todos los seres humanos tenemos el cerebro, nuestra composición es igual. Todos tenemos un área frontal, parietal, occipital. Realmente todos tenemos la misma formación a nivel cerebral. Y el funcionamiento, pues exactamente igual. Ahora, ¿de qué depende de que unas personas sean exitosas y otras fracasen? De que algunas gocen de buena salud y otras no tanto. De que algunas tengan una buena relación con el dinero y otras pésima. ¿De qué va a depender? De la mente. La mente de cada uno de nosotros es totalmente distinta y cada quien utilizamos nuestra mente dependiendo de la capacidad que vamos teniendo. ¿Ok? En esta mente se divide en dos grandes partes, tu mente consciente y la mente inconsciente. La mente inconsciente solamente abarca un 95% de toda la información que tú tienes. ¡Wow! Qué maravilloso entender esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo entiendo cómo trabaja mi cerebro, cuáles son los programas que tengo, entonces los puedo cambiar. El 5% solamente equivale a mi mente consciente, con la que creo que conscientemente, con la lógica, me estoy relacionando y tomando decisiones. Pero realmente eso tampoco es de todo cierto. La verdad es que las decisiones que yo tomo todos los días y mi vida definitivamente están regidas por este 95%, la mente inconsciente. Entonces, esta es la razón por las cuales a veces leemos un libro, nos sentimos muy positivas o positivos. Decimos, sí, yo lo puedo lograr, soy invencible. Después viene una vocecita que te dice, claro que no, tú no lo puedes lograr, eres una perdedora o un perdedor. Realmente tú no tienes esas capacidades. Es más, ni siquiera te lo mereces. ¿Ok? ¿Quién está gobernando eso? El 95%, que son mis programas inconscientes y que ahí están en mi mente, son ciegos para mí. Antes no sabía nada de esto, los desconocía. Y es por eso que te hablo desde mi experiencia. Yo tenía unos programas sumamente negativos, una creencia acerca de mí pésima. Yo creía que no valía, que no podía, que no merecía, que me sentía realmente una perdedora. Y todas esas creencias estaban ayudando a que en ese momento mi realidad fuera totalmente pésima. Era una mujer, o una joven más bien en aquellos años, con un gran problema de obesidad.
Me habían diagnosticado hipertensión a causa de esa obesidad a los 22 años. Y mi vida no estaba corriendo de la mejor manera. Yo no sabía por qué. Yo creía que tenía mala suerte, que probablemente estaba pagando algo que yo ni siquiera sabía. Seguramente estaba yo jalando alguna información de algún ancestro. Y yo decía, qué injusto que la vida se torne así. Y yo todo el tiempo estaba echando la culpa a las cosas externas, porque no sabía, desconocía esta información que años después me llevó descubrirla, saberla y ponerla en práctica. A partir de ahí dejé de ser la víctima de mi propia historia y dejé de estarme condenando a ser presa de la realidad que yo estaba viviendo. Por lo tanto, aprendí de muchos maestros que esto que te voy a compartir y te voy a decir tienes grandes verdades. Y que si hoy tú quieres cambiar tu realidad, entonces necesitas saber esta información. Ya no solamente lo que hay en la superficie, sino adentrarnos más allá a ese inconsciente. Ahí está la clave, ahí está la forma y los códigos para poder desarticular toda la información que nos está bloqueando, que nos está inhibiendo y que está siendo negativa para yo poder vivir de una manera mucho más feliz y más plena. ¿Ok? Entonces, continúo. ¿De dónde vienen estos programas? ¿Ok? Estos programas se nos instalaron en una edad muy en particular, de los 0 a los 12 años. De afuera encontramos otra información. Algunos dicen que a los 7, algunos dicen que a los 9, otros dicen que no, que a los 14. Bueno, no nos vamos a meter a discutir hasta dónde se recibe la mayor parte de las programaciones. Vamos a dejarlo de los 0 a los 12 años, que ya es bastante, creo. Ya son bastante años, ¿vale? A partir de ahí, se instalaron a nosotros unas introyecciones. ¿Qué son las introyecciones? Las introyecciones es todas estos programas, esta creencia, estas informaciones que tenían nuestros padres, abuelos, tíos, amigos y todo nuestro entorno hasta alrededor. ¿Acerca de qué? De tu sexualidad, del amor, del dinero, de la salud, del éxito, todos los conceptos habidos y por haber. Y entraron como cuchillo en mantequilla a nuestra mente inconsciente y ahí se almacenaron. Esos programas hoy trabajan y corren como cualquier programa de computadora, ¿ok? Y son los que están determinando lo que nosotros estamos viendo, la experiencia que vamos teniendo. Dentro de estos programas o estas programaciones están las creencias. Y esas creencias son todas esas verdades absolutas que nosotros muy pocas veces nos cuestionamos. Las creencias con estas tenemos la capacidad de crear. Creamos nuestra realidad. Las creencias crean o descrean. Eso va a depender de la información que nosotros manejemos y la capacidad que tengamos para manejarla. Esto se vuelve sumamente interesante porque te voy a empezar a platicar una historia. Imagínate, o seguramente has visto ciertos casos, en donde una familia, el padre era el clásico padre alcohólico, que era adicto a las sustancias tóxicas y nocivas, y que un día, por estar en estos estados alterados de la conciencia, a través del alcohol o algunas sustancias, terminó asesinando a una persona porque estaba en grado de abstinencia y esto lo llevó a cumplir una condena en la cárcel. Este padre tuvo 2 hijos. Cuando él va a la cárcel, tienen aproximadamente, o se llevan más bien de diferencia, 1 año. Cuando estos niños crecen y se vuelven en adultos, curiosamente uno termina exactamente igual como el padre, toma las mismas decisiones que su padre. Y el otro, por el contrario, toma otro camino y es un hombre exitoso, un hombre de familia, un hombre que ahora se ha vuelto padre y que está dándole las mejores herramientas a sus hijos. Y en el aspecto económico le va muy bien. Un día se les hizo una entrevista a estas 2 personas y le dijo, ¿por qué tú terminaste haciendo lo que haces? ¿Qué fue lo que te llevó a vivir esa vida? Y sorprendentemente, los 2 respondieron la misma pregunta y dijeron
Pues cómo no terminar así con el padre que tuve. Uno se victimizó y siguió los mismos pasos, tomando las decisiones respecto a las creencias que tenía de por qué su padre había sido así. Y él tomó el mismo camino de autodestrucción. Mas, sin embargo, el otro se replanteó y se formuló otro tipo de creencias que lo llevó a tomar un camino totalmente distinto y poder gozar de una vida totalmente diferente. ¿Te das cuenta que estas creencias son las que van determinando la realidad que vamos viviendo? Te voy a poner otro ejemplo. Estas son dos mujeres de alrededor de 65 años. Una, su creencia era que decía, llegué a los 65 años, a la tercera edad. Creo que mi cuerpo se empieza a desgastar, está envejeciendo, ya no tiene la misma fuerza y creo que debo de arreglar mis papeles porque el tiempo se me está acabando. Me voy a preparar para el momento definitivo de la culminación de mi vida. Y esa fue una de sus creencias. Por otro lado, otra mujer igual de 65 años decidió y dijo, wow, estoy en mi momento cumbre. Creo que sería un buen momento de formarme y de tener toda esta disciplina y el aprendizaje y los recursos para poder volverme alpinista. Creo que estoy en mi mejor edad. Creo que es mi momento. ¿Ya no tengo nada que preocuparme? Sí. Creo que el cuerpo puede responderme porque la edad solamente es una percepción que se lleva aquí, dentro, en la cabeza. Esa mujer a los 65 años se convirtió en la mujer más grande siendo alpinista y no terminó ahí. Escaló la montaña, una montaña de Japón a los 90 años. La subió. Esta mujer se llama, déjame aquí lo tengo apuntado, se llama Hula Crocs y se consideró la mujer anciana que ha logrado en la mujer pues más grande, alpinista, que ha logrado y logró subir muchísimas montañas y escalar y vencer sus propias limitaciones. Con estos ejemplos espero que te quede claro cómo vamos nosotros creando y manifestando nuestra realidad a partir de lo que vamos creyendo, ¿ok? Y toda esa información está dentro de nuestra maravillosa mente del inconsciente. La cuestión, ¿por qué no creamos lo que nosotros deseamos? Pues es porque no conocemos estos aspectos, ignoramos. Lamentablemente el inconsciente es ciego para nosotros. Desconocemos lo que hay. Solamente vivimos las consecuencias y los resultados de esas creencias. Cuando yo quiero intentar algo, pero inmediatamente viene a mí una voz que me dice que yo no lo puedo lograr, que probablemente yo no nací para amar, que yo nunca hago bien las cosas. Eso que quieres está fuera de tu alcance, no está para ti. Ubícate en la realidad, mira dónde naciste. Y eso son los resultados que vivimos a partir de las creencias que se nos instalaron en esa edad. Y podemos ver que son los inhibidores y los más grandes bloqueos que vivimos. Porque estas frases que nosotros nos repetimos cuando estamos callados son las mismas que recibimos a esa edad, cuando nos decían que no sabíamos hacerlo bien, que se la íbamos a pagar a nuestros padres, que por nuestra culpa ellos habían tomado ciertas decisiones que no querían, que se dieron cuenta en el camino que nosotros éramos muy complicados, que éramos unos perdedores, que no merecíamos, que todo lo hacíamos mal, que cómo hacíamos travesuras. Toda esa información cayó en el inconsciente. Lamentablemente nuestros padres tampoco lo sabían, porque ellos tampoco tuvieron esos recursos, porque sus padres, que fueron nuestros abuelos, tampoco lo sabían. ¿Te das cuenta que toda la educación y estas creencias ha sido a través de repeticiones, de generaciones tras generación? Y es lo que a nosotros ha determinado la realidad que vivimos. Y lo podemos ver en familias, en grupos, en países, en sociedades. Cada creencia va determinando cómo nosotros nos vamos relacionando. Por eso las creencias pueden crear o pueden destruir. Lo que nosotros creamos es lo que va a determinar la vida
que vayamos a elegir tener. Este también es el caso de dos personas que estando en la guerra fueron secuestradas, las metieron en un calabozo y fueron torturadas y golpeadas por mucho tiempo. Uno de ellos creyó que su vida ya no tenía sentido y por todo lo que había vivido ya no era suficiente, ya su vida había terminado. Por todo lo que había, los golpes y todas las torturas que había recibido. Y dijo, en esta vida ya no me queda absolutamente nada. Esa fue la creencia, lo que lo llevó al suicidio. Por ende, el otro eligió decir, esto que me ha pasado a mí, lo tengo que transformar. Y empezó a fortalecer su espíritu y su grandeza. Y empezó a salir a transformar el mundo. Y esto lo vemos en muchísimos casos. Lo vemos en el caso de los sobrevivientes del Holocausto. Podemos ver historias majestuosas y maravillosas de gente que sobrevivió a esa locura de alguien que tenía deschavetada la cabeza y que salió sobreviviente y que a pesar de los horrores que vivió allí, decidió construir al mundo, aportar desde lo que creía. Muchos otros probablemente pensaron que su vida se había acabado y se dejaron morir. Y encontramos gente que con sus propias creencias se limita y se autodestruye porque te dicen, mi vida de la infancia fue muy difícil. A mí me tocó vivir esto. Y lo he visto infinidad de veces en familias. Hermanos viviendo la misma historia bajo las mismas circunstancias, probablemente la misma violencia. Y uno, wow, es la luz. Ahora se dedica a ayudar a muchas más personas a recuperar esa fortaleza y esa felicidad, no importando las condiciones que hayas vivido en la niñez. Y por ende otros están repitiendo la misma historia, se están autodestruyendo, porque creen que ellos no tienen la capacidad. ¿De qué depende si dos hermanos vivieron las mismas circunstancias? ¿De qué hace que uno vaya poniendo luz en el mundo y el otro se hace esa propia oscuridad tan fuerte que se siga castigando, se siga ultrajando y se siga humillando? Eso va a depender de la creencia, que es la que va determinando la realidad. Con esto yo te quiero decir que efectivamente no somos víctimas del ambiente, ni siquiera de las circunstancias. Somos víctimas de nuestros propios patrones mentales, de nuestras propias creencias. Y que si efectivamente nosotros queremos hacer un cambio radical en nuestra vida, necesitamos conocernos y necesitamos dejar de estar viendo solamente lo aparente, la superficie. Adentrarnos a esta mente maravillosa que tenemos, a esta capacidad cerebral y a los programas y creencias que están ahí. ¿Cómo refuerzo una creencia? A partir de la experiencia. Muchas veces también así se hacen las creencias. Si algo me sale mal, yo quería hacer algo, quería tener buenos resultados, pero por alguna razón probablemente no fue, porque no era mi tiempo, porque tenía que hacer varias cosas, porque tenía que reorganizar algunos aspectos. Y en ese momento, pues los resultados fueron esos. Entonces, la mente se cuestiona. ¿Esto que sucedió, qué ocasiona en nuestra vida? ¿Esto genera dolor o genera placer? Cuando a nosotros algún evento que hayamos realizado, alguna experiencia que tengamos, nos crea dolor, nos alejamos inmediatamente de ahí. No queremos volverlo a repetir. Ni siquiera nos queremos volver a atrever a hacer algo. Pero cuando algo nos produce placer, queremos estar todo el tiempo. La mente busca todo el tiempo tomar esos momentos de placer. Y he pasado por varias etapas en mi vida. La verdad es que yo también he hecho esto. En algunas ocasiones hacía algunos videos y no me veía nadie. Me veían 2 o 3 personas. Mi mamá, mi pareja y bueno, un despistado que pudiera estar por ahí en las redes. Y yo decía, qué doloroso es esto. Porque yo creo que lo que hago no gusta, no es bueno. Probablemente yo no tengo la capacidad que tienen otros. Y eso me acerca al dolor.
y muchas veces renuncié. Y después me volví a levantar con una creencia de decir, claro, lo que tengo que decir puede ayudar a las personas. Creo que mi historia tiene algo importante que puede aportar a ti a que tu vida cambie. Y entonces mi mente me jugaba, ¿lo hago o no lo hago? Es que es doloroso no tener los resultados que muchas veces esperas. Y tal vez hay otras cosas que producen placer, como estar perdiendo el tiempo. Y elegimos a través de huir el dolor y aferrarnos al placer. Así es que todas estas experiencias que te voy contando, pues tienen a una autora que soy yo. Y yo cuento mi historia porque soy la única que tiene derecho a contar. No puedo contar historias de otras personas que no tengo derechos. Por eso te digo que siempre hay una solución ante las cosas que tú estás viviendo, que tienes un poder ilimitado, que está a la orden para poder crear. Pero lo que necesitas hacer es conocer cuáles son esas creencias que te están limitando, destruirlas, transformarlas y poder vivir una realidad, una experiencia totalmente distinta y satisfactoria. ¿Qué se necesita tener? Algunos aspectos. Primero, valor. Yo siempre lo he creído. Creo que el conocernos a nosotros mismos requiere de ser valientes. No cualquiera se atreve a meterse a ver su propio dolor, su propia oscuridad, ese gran vacío que nos limita. La siguiente, un acompañamiento. Que no lo hagas solo, que siempre tengas a alguien que te esté acompañando, te esté informando y te esté alentando de los procesos que vas a vivir. Y tercera, las herramientas adecuadas para poder hacer un verdadero cambio y una verdadera transformación. Espero que esta información te guste, te sirva, te empieces a reflexionar sobre lo que hoy yo te estoy diciendo, que lo empieces a poner en tu mente y te empieces a cuestionar, porque el cuestionamiento nos ayuda a generar una conciencia. Y la conciencia es darnos cuenta quiénes realmente somos, qué tenemos para ir ante la vida viviendo. Hay algunas personas que creen que la vida es un valle de lágrimas y que venimos a esta vida a sufrir. Qué cansado. Y muchas personas, lamentablemente, son zombies caminando, le han perdido el amor, el jugo a la vida y están esperando que llegue la muerte, como si la muerte fuera la solución. Y por otro lado, encuentro personas que disfrutan a cada instante y a cada momento su existencia, con gratitud, con humildad, con grandes experiencias. Sé que determina que unas personas piensen de una manera y otras de otra. Recuerda que son las creencias que cada uno tiene. Creo que lo más importante es empezar a asumir nuestra responsabilidad. Dejar de creernos víctimas de todo lo externo y empezar a cuestionarnos realmente cuáles son esas creencias que nos están autolimitando, que me están autosaboteando. Y cuando yo encuentro el hilo de dónde jalar, me voy a dar cuenta que todo se empieza a desmarañar. La vida también. El amor, el dinero, las relaciones, la salud, el éxito, absolutamente todo empieza a cambiar. No porque cambie allá afuera, porque empiezo a cambiar internamente. Y definitivamente mi percepción se vuelve totalmente distinto a lo que yo he experimentado. Bienvenidos a Más Allá de la Superficie. Mi nombre es Ivonne Guerrero, soy Master Coach y mi propósito es poder ser esa guía, ese acompañamiento para que poco a poco nos vayamos descubriendo y vayamos dejando por este camino, por este viaje, algo que pueda aportar y ayudar a las personas a crear una realidad totalmente más en paz, felices, saludables, porque creo que el mundo necesita más de esto. Más personas felices, amorosas, saludables, completas, entendiendo y descubriendo cuál es su verdadero propósito de su propia existencia, de lo que a sí misma cree de ella. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos, hasta pronto.